Saludo en este momento a Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. Señor Iceta, buenos días. Muy buenos días. ¿Seguirán adelante en las negociaciones con Podemos? ¿Qué cree que hará Pedro Sánchez? Mire, los socialistas ayer dijimos una cosa muy clara. Primero le corresponde a Mariano Rajoy conseguir una mayoría para apoyar su investidura. Si no lo consiguiese, le corresponderá al Partido Socialista buscarla. Y lo piensa hacer en función de un decálogo que ayer propusimos de reformas para España y también con unas fronteras claras. Lo que no vamos a poner en juego es la unidad de España en una negociación. En la frase que utiliza habitualmente Pedro Sánchez, él no quiere ser presidente del gobierno a cualquier precio. Y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. Lo pusimos ayer negro sobre blanco, lo votó el Comité Federal y me parece que fue aprobado solo con 4 votos en contra. ¿Se le puede llamar entonces línea roja al tema del derecho a decidir? ¿No van a pasar por ahí? Mire, yo ni llamo línea roja ni llamo derecho a decidir, porque yo creo que es hora de que hablemos y llamemos a las cosas por su nombre. Nosotros no queremos convocar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Y lo digo porque cuando hablamos con otras fuerzas políticas, para que no pueda haber confusión, lo mejor es hablar con las palabras que entendamos todos. Nosotros estamos a favor de hacer un referéndum para acordar una reforma constitucional y no estamos de acuerdo en hacer un referéndum para romper España. Nos parece además de sentido común. ¿Por qué vamos a preguntar primero por una ruptura cuando podemos preguntar primero por un nuevo acuerdo? Y esa es nuestra posición. ¿Y usted cree que Podemos aceptaría esa condición teniendo como tiene Ada Colau como una de las grandes aliadas en esta última campaña? Pues no lo sé, pero a mí la verdad es que me extrañó mucho que Pablo Iglesias pusiera esta condición como la primera y como irrenunciable. La verdad es que yo llevo en política bastante tiempo y la lectura que hice de su declaración es: no quiero acordar con los socialistas. Y ayer lo vimos también que al salir de su entrevista con Rajoy lo que aprovechó solo es para criticar a los socialistas. Por lo tanto, yo creo que en estos momentos, al menos, o por sus declaraciones, podemos juzgar que Podemos no quiere un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español. Otro asunto del que hablaron y mucho en el día de ayer y antes de ayer también, la fecha del próximo Congreso ha sido motivo de disputa en las últimas horas. Los varones de Andalucía, de Valencia, de Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón quieren que el Congreso del PSOE se celebre a finales de febrero o principios de marzo. ¿Por qué? Porque si no se llega a ningún acuerdo, hacia finales del mes de marzo más o menos se convocarían elecciones. ¿Usted está a favor o en contra de retrasar el próximo Congreso del partido? Mire, yo creo que el Congreso del PSOE se ha de hacer en primavera, que es cuando toca, y lo que pasa es que lo hemos de convocar en el momento que tengamos un poco más claro el calendario político, ¿no? En un momento en el que España no tiene gobierno y que hay una discusión entre las fuerzas políticas para conformar una mayoría, pues quizá no es el momento más adecuado, pero en todo caso esa es una decisión que tendrá que tomar el Comité Federal del PSOE cuando sea convocado a ello. Pero, señor Iceta, lo que marcaba el calendario del PSOE era que ese congreso tendría que tener lugar antes de primavera. El hecho de retrasarlo es una decisión del secretario general. Sí, pero mire, yo la verdad me gusta hablar más sobre el PSC y sobre cosas en las que tengo una responsabilidad directa. El PSC también tenía previsto hacer un congreso este año y lo va a hacer, pero no lo queremos convocar hasta no saber si hay gobierno en Cataluña. Es verdad que nosotros parece que solo tenemos que esperar hasta el 9 de enero y por lo tanto tenemos un poquito más de margen, pero parece lógico, si uno quiere hacer un congreso en el que se pueda discutir a fondo, que no se vea entorpecido por un calendario político general tan difícil como la conformación de un gobierno. Pero en definitiva eso lo tendrá que decidir el Comité Federal del PSOE y sin duda lo hará cuando tenga elementos para tomar esa decisión. Bueno, quiero que escuche qué es lo que han dicho el resto de varones en relación a esa fecha tan disputada sobre el Congreso del PSOE. Vamos a escucharlo. ¿El Congreso en febrero o el Congreso más tarde como quiere Pedro Sánchez? ¿Usted de qué es partidario? Yo lo que soy partidario es que la fecha del Congreso, que está determinada ya por estatutos, la modifique o la mantenga el Comité Federal. Es que no va a ser hoy, pero lo razonable es que nos reunamos no tardando pues para cerrar el calendario, ¿no? Yo creo que lo normal es que sea en el tiempo que toca y que las bases tengan oportunidad de decidir. Bueno, creo que le han dicho ya otros compañeros antes que yo. Nosotros tenemos un partido que tiene su estatuto y el Congreso se hará cuando toque, que lo marcan los estatutos, ¿no? Cuando toque. Yo creo que ahora tenemos por delante, este país tiene por delante un serio compromiso, que es el de formar gobierno,
y a eso nos tenemos que entregar todos. Otra cosa yo creo que en estos momentos no lo entendería la ciudadanía. Nosotros en el PSC, para fijar la fecha del Congreso, pues estamos intentando primero conocer cuál va a ser el inicio de la legislatura, si es que se va a producir, y por lo tanto yo creo que la prudencia indica a esperar a tomar la decisión cuando el calendario político esté un poco más claro. Bueno, hay muchos varones, como ha escuchado, y seguro que ayer lo hablaron largo y tendido, que quieren dejar esa fecha como está. Y de hecho, hay algunos periódicos que publican hoy que Susana Díaz estaría dispuesta a recoger firmas para que no se cambie esa fecha. ¿Me lo puede confirmar esta Pues no lo cuestión? sé, porque también se rumoreaba ayer mucho, pero ayer estábamos todos allí reunidos, era un buen momento quizá para recoger firmas y nadie recogió firmas ayer, por lo tanto no les sé decir. Pero también me gustaría aprovechar para recordar otra cosa, que es que nuestros congresos ahora empiezan con una elección a través de voto individual y secreto de los militantes del secretario general. Por lo tanto, primero tendríamos que hacer esas primarias para la Secretaría General y después hacer el congreso, ¿no? Eso requiere un calendario un poco complejo y que, como ha dicho algún compañero que salía antes, pues lo tiene que decidir el Comité Federal y seguramente pues cuando disponga de mayor información sobre el desarrollo del inicio de esta legislatura, que se prevé complicada. Sobre la recogida de firmas, bueno, me dice que es un rumor que se comentaba ayer, pero no hay una confirmación por parte de la presidenta de Andalucía. No, a mí nadie me ha pedido la firma y por lo que yo sé a ningún miembro del PSC presente en el Comité Federal del PSOE nadie le ha pedido la firma y por lo tanto yo lo único que le puedo decir es esto. Yo sobre intenciones de otros pues la verdad es que no puedo hablar. ¿Existe un clamor dentro del PSOE en los pasillos de Ferraz para querer quitar de su cargo a Pedro Sánchez? ¿Es verdad que hay dos PSOEs? No, no hay dos PSOEs. El PSOE ha sido uno los últimos 136 años y ha aguantado tensiones, disputas y querellas internas muy notables, ¿no? Yo creo que no estamos en ese escenario. Pero es verdad que hay una decisión a tomar sobre cuándo se convoca el Congreso del partido y que es una decisión que deberá tomar el Comité Federal cuanto antes y, en fin, a eso nos tendremos que atener todos. Y yo lo único que hago es recordar que ahora nuestros congresos empiezan con la elección directa por parte de los militantes en voto individual y secreto de un candidato o una candidata a la Secretaría General. ¿Y qué me dice, señor Iceta, de las intrigas que hay en el Parlamento, del lugar en el que se encuentra usted ahora mismo? Se comenta que ayer por la tarde se reunieron Raúl Romeva, Ana Gabriel y Antonio Baños de la CUP. ¿Tiene noticia de esta reunión? ¿Sabe de qué pudieron hablar? Si llegaron a algún acuerdo, ¿no? Pues la verdad es que no. Parece que los representantes de la CUP les explicaron las conclusiones de su asamblea y Junts pel Sí parece que les dijo que ellos mantenían la oferta que habían hecho y que está sobre la mesa en estos momentos. Por lo que yo sé no ha habido ningún avance. Lo que sí sabemos es que el sábado el Consejo Político de la CUP tomará una decisión respecto de la investidura de Artur Mas. Le quería hacer una pregunta a Casimiro García Vadillo. Buenos días, señor Iceta. Me gustaría saber, vamos a ver, en la hipótesis de que no haya posibilidad de llegar a un acuerdo para la formación de un gobierno y vayamos a elecciones en el mes de mayo, el Partido Socialista tendría que presentar un candidato. ¿Ese candidato sería elegido en primarias o sería elegido por el Congreso? Yo creo que tal como han ido las cosas debería ser elegido en primarias, porque que habría que organizar muy rápidamente, porque yo creo que una vez se ha dado una revolución democrática interna en el partido, en el que cargos como la Secretaría General o el candidato a la presidencia del Gobierno se establecen a través de procesos de primarias, los militantes entenderían muy mal que ahora diésemos un paso atrás. Y por lo tanto, en fin, yo creo que debería ser así. Y lo que hay que ver de todas maneras es que yo entiendo que en España ha pasado una semana desde las elecciones y ya empieza a haber como mucha inquietud, como cierta angustia sobre la investidura, pero imagínense, en Cataluña llevamos 3 meses. Por lo tanto, yo creo que una semana es todavía muy poco tiempo para situarse en el escenario último de repetición de las elecciones generales. Le quiere preguntar también Carmen Morodo. Buenos días, señor Iceta. Ustedes están dando una imagen de guerra interna. Muy buenos días. Muy buenos días. Están dando una imagen de guerra interna y de hecho eso es lo que les está situando en las portadas de todos los periódicos. Los vemos esta mañana. El foco está colocado en Susana Díaz.
La pregunta es si cree que todos sus compañeros, y miro también directamente a Susana Díaz, están siendo leales en estos momentos con la dirección federal de su partido, que es la que fue elegida en las últimas primarias que ustedes celebraron. Mire, yo, y más en público, defiendo a todos mis compañeros, desde luego al secretario general, pero también a los presidentes de comunidades autónomas, que son a su vez secretarios generales de las federaciones del Partido Socialista Obrero Español. Yo creo que todo el mundo, en lo que defiende, en lo que hace, intenta representar lo mejor posible el interés general de España y del PSOE. Y por lo tanto, en estos momentos tenemos una discusión abierta sobre la fecha de un congreso. Yo creo que eso no debería entorpecer otras muchas cosas. Yo creo que hay que acertar y sobre todo lo que los ciudadanos deberían ver, y si no es así, eso sí que es responsabilidad colectiva nuestra, es de que las decisiones que toma el Partido Socialista lo son en clave de mejor servir al interés general de los españoles y no atendiendo a otras cuestiones. Yo creo que es verdad que el resultado de las elecciones ha dejado las cosas muy ajustadas, con ese regusto un poco angustioso, ¿no?, que produce el vacío, la incertidumbre, pero tenemos unos procedimientos democráticos, nuestros usos parlamentarios, nuestras costumbres, la Constitución, el papel del jefe del Estado en la propuesta de candidatos, etcétera. Y por lo tanto, yo creo que en estos momentos, guste o no, habría que poner el foco sobre Mariano Rajoy y su capacidad de reunir una mayoría en favor de su investidura. Ese es el momento político en el que estamos y ese es en el que nos deberíamos centrar todos, desde luego el presidente en funciones, pero también los demás. Chema Crespo, que también está aquí en plató, le quiere preguntar también. Ya no me he podido resistir, señor Iceta. Buenos días. Se oye, muy buenos días. Se oye demasiado a menudo la búsqueda de paralelismos entre la situación sin gobierno que se vive en Cataluña. Dice, bueno, y ahora lo que nos faltaba, estar sin gobierno en España. Dice usted, y dice bien desde mi punto de vista, que aquí las previsiones constitucionales en el Estado español están establecidas y llevamos una semana y, por lo tanto, una nueva realidad política que necesita un tiempo de gestión. Pero la pregunta que yo quería trasladarle es si usted entiende que, en fin, las posiciones que se están viviendo en Cataluña, las incertidumbres que siguen en Cataluña, la hoja de ruta presunta marcada en Cataluña por Junts pel Sí y tan dependiente de esos resultados tan llamativos que ha obtenido la CUP, digamos que si se ven afectadas en su intensidad por la debilidad, entre comillas, institucional que acarrea que no tengamos un gobierno en plenitud de funciones en el conjunto del Estado. Mire, yo no quiero minimizar, desde mi punto de vista, el gravísimo error de la hoja de ruta de Junts pel Sí. Y no añado la CUP porque yo hago principalmente responsable a Junts pel Sí de todo lo que está pasando. Si la CUP hoy tiene un papel tan relevante no es porque tengan 10 diputados, porque fíjese usted, los socialistas tenemos 16, sino porque Junts pel Sí ha decidido una hoja de ruta, a mi juicio, profundamente equivocada, que parte de una lectura equivocada de los resultados electorales en Cataluña. No hay una mayoría por la independencia, no hay una mayoría por una solución unilateral, no hay una mayoría por una vía ilegal. Y por lo tanto ese es el origen del problema. El hecho de que en España no haya gobierno, yo creo que, en fin, no es bueno, ha de haber gobierno cuanto antes, pero tampoco que nadie se lleve a engaño. Los mecanismos del Estado de Derecho están preparados para actuar en cualquier circunstancia y por lo tanto cualquier desviación de la legalidad tiene cauce y tiene manera de ser reconducida democráticamente a través de nuestro sistema jurídico y político. Por lo tanto, que nadie sufra por eso, que sufran por las opciones equivocadas de algunos, pero no por la ausencia de instrumentos para hacer frente a cualquier situación, a pesar de que estemos en este periodo en el que hay un gobierno en funciones a la espera de que se pueda conformar una mayoría parlamentaria o de que debamos ir a nuevas elecciones. Una cuestión en la que sí que ha cambiado el PSOE en los últimos días, señor Iceta, ha sido la actitud de Pedro Sánchez. Por ejemplo, ayer dijo que asumía la responsabilidad de no haber ganado cuando la noche del 20 de diciembre, el día de las elecciones, lo que aseguró es que el resultado fue histórico. Lo escuchamos. Me gustaría, en primer lugar, agradecer a los casi 5.500.000 españoles y españolas que han votado socialista hoy, el 20 de diciembre. Durante esta campaña electoral hemos visto una coalición de intereses que han intentado hacer desaparecer al Partido Socialista Obrero Español y no lo han conseguido. No lo han conseguido. Hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Muchísimas gracias. Hemos hecho historia, hemos hecho presente y el futuro es nuestro. Esa frase caló mucho aquella noche del 20D, señor Iceta.
Bueno, es que historia la hacemos todos cada día, la hacen millones de ciudadanos, hacen también sus propias historias, ¿no? Yo a la palabra histórico le tengo una cierta manía, porque en el Parlamento de Cataluña vivimos jornadas históricas a razón de una al mes y estoy un poco, en fin, relativizando mucho esos términos. Pero es verdad que el resultado del Partido Socialista es malo, muy malo, pero al mismo tiempo es un resultado que se produce en un contexto político muy distinto que hace muy difícil comparar con otros momentos, ¿no? Y ayer en el Comité Federal en esto hubo unanimidad. A nadie le gustó el resultado, todos hubiéramos preferido ganar las elecciones, todos estamos valorando el retroceso electoral que se ha producido y deberemos reflexionar y modificar comportamientos, actitudes y planteamientos para mejorar nuestro resultado en el futuro. Ahora, eso no inhabilita el papel del Partido Socialista como primer partido de la izquierda, como primer partido que está llamado a vertebrar una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy y por lo tanto nuestra labor es doble. Por un lado debemos dar respuesta a esa demanda ciudadana. Yo creo que una mayoría de ciudadanos de España no quieren que Rajoy siga de presidente del gobierno y al mismo tiempo ser capaces de ir renovando nuestro partido para mejorar nuestros resultados electorales en futuras convocatorias. Bueno, desde fuera del PSOE, el resto de partidos no son ajenos a la crisis interna que están viviendo en los últimos días y que recoge la prensa en el día de hoy. PP, Ciudadanos y también Podemos han aprovechado esa crisis en estas últimas horas para presionar a Pedro Sánchez. Iglesias dice que el Partido Socialista está obsesionado. Quiero que lo escuche. Veo al Partido Socialista demasiado obsesionado en hablar de sí mismos, en hablar de si tienen candidato o no lo tienen, en hablar de cuándo hacen el Congreso y en mostrar cada día que quien manda en ese partido no es su secretario general. Al mismo tiempo yo les he hecho llegar la propuesta de ley 25 de emergencia social y todavía no he escuchado nada. Escucho solamente una obsesión por parte del Partido Socialista, empeñados en no entender lo que han dicho las urnas y empeñados en no entender que la unidad de España se defiende entendiendo la plurinacionalidad. En ese sentido, creo que ya está bien de teatros y que si efectivamente van a terminar permitiendo que el señor Mariano Rajoy gobierne, que se lo digan abiertamente a los españoles de una vez. Señor Iceta, ¿qué le parecen las reacciones del resto de partidos? ¿Cómo las recibe? Bueno, yo la de Pablo Iglesias, yo lo veo a él muy obsesionado con el PSOE y lo veo muy obsesionado con hacer imposible un pacto con el PSOE, lo cual es un poco raro, ¿no? Porque cuando un partido pone condiciones irrenunciables de entrada que sabe que el otro partido no puede aceptar, lo que está diciendo es que no quiere pactar. Luego lo veo también un poco ignorante de las cosas, ¿no? ¿Cómo puede hablar de proyectos de ley si todavía lo que no hay es un Parlamento constituido con un gobierno? Si no hay un gobierno constituido no hay proyectos de ley. Y, en fin, puede preguntar a sus compañeros en Cataluña. Aquí llevamos 3 meses sin gobierno y también 3 meses sin proyectos de ley. Y luego lo veo también muy obsesionado con lo que decidirá el Partido Socialista cuando lo decidió ayer y está escrito negro sobre blanco. El Partido Socialista no va a participar ni por activa ni por pasiva en la investidura de Mariano Rajoy. Yo no sé qué necesita más Pablo Iglesias para empezar a hablar en serio, para ver si es posible crear una alternativa. En el bien entendido, que a quien corresponde ahora forjar un gobierno y forjar una mayoría es al Partido Popular. Y solo si el Partido Popular fracasa podremos entrar en otra fase. Yo espero que cuando se llegue a ese momento, si es que llega, la actitud de Podemos sea muy distinta a la que ha expresado estos últimos días Pablo Iglesias. Estamos ansiosos por ver cómo transcurren estos próximos días y, bueno, por una parte saber qué ocurre, por supuesto, con el panorama nacional y también por saber cómo evoluciona esa crisis interna de la que tanto se habla en el PSOE. Gracias, Miquel Iceta, primer secretario del Partido Socialista de Cataluña. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.